Buenas noches, profesor. A continuación les voy a mostrar el diseño de clase de un gestor de base de datos aplicando la programación en Java, donde se conecta a través de las dependencias. Como podemos visualizar, damos las tres capas: diseño, lógica y persistencia. Y también el CRUD que se realiza desde la base de clase del mismo diseño. Comenzamos buscando el conector de la dependencia MySQL Connection. Esto nos servirá para el database, ¿no? Ahí lo ponemos para accederlo. Luego nos dirigimos a database buscando para poder añadirlo. Ahí podemos ver con el NAT y ahí se encuentra, ¿no? Le ponemos ahí. Lo más recomendable que sea de esa misma versión. Y también del puerto, que es muy importante, del localhost, depende del SAM. Y ahí podemos ver que está como Verosaco, ¿no? De ahí lo cambiamos, nos damos cuenta de que del 0 data time vamos a cambiarlo a server time zone igual UTC. Ya. Una vez en el formato, damos en la persistencia donde se crea para poder crear de la persistencia y también de donde se van a crear los diseños de los paquetes. Tanto diseño, lógica y persistencia. Tenemos acá. Para último, necesitamos importar las entidades de persistencia en entity, de entidades, por ejemplo, en ID. Damos con generator, value, que esta es una estrategia para que el ID tenga un auto increment, puede decirse, y también la persistencia que usamos en las dependencias y añadir en add class. Luego nos dirigimos en Maven, que es la controladora que, por ejemplo, como la configuración de la persistencia para los métodos de controlar la tabla. Podemos visualizar también que en cada clase de lógica se agrega un JPA que nos permite controlar, por ejemplo, las tablas, así como crearlos en Next, y se crea de forma automática. Una vez creado, por ejemplo, con un constructor public configuration, y esto vamos a asociarlo con el, ahí podemos ver el unit name de persistencia de VeroPub. Ahí podemos ver también nos damos un nuevo JPA también. De igual forma conectar, ponemos acceder, next de nuevo. Ya, entonces, al poder relacionar en controlador de persistencia, ponemos con new y lo ejecutamos, de modo que se cree que en nuestras tablas y normal sí se descarta. En nuestra primera clase se puede visualizar que el diseño de JPaint y JLabel vamos a necesitar también para la imagen, lo cual necesita también de igual forma importarse. Entonces nos vamos a el siguiente de la categoría que nos dice del vuelo de la misma persistencia en set location relative para poder que esto aparezca en el centro. En la otra clase, también del mismo modo, en la clase de gráfico, de igual forma damos como registro de este vuelo de, ahí lo ponemos con Dart, damos una verificación de la misma persistencia. Nos damos como registro de, por ejemplo, vuelo de aerolínea en base de datos. Ahí esperamos que cargue. Y ahí podemos actualizar y ahí se ve lo mismo que está esa configuración. Ahora nos vamos al nombre aleatorio con new y ahora nos dirigimos a la clase de menú como registro, ¿no? Por ejemplo, de vuelo aerolínea en base de datos, que esto nos va a permitir guardar
y se inserta los dos datos ingresando con insert. Y ahí podemos ver que también usamos con database, registrar vuelo y también registrar vuelo con new y control también. Ya, nos vamos a la otra clase que al ejecutar, por ejemplo, le podemos dar un nombre. Dirigimos de nuevo base de datos. Ya, dirigimos de nuevo. Ya, le damos, se puede ser el nombre de la fecha, el origen y también la cantidad de pasajeros. Damos un momento para que ejecute. Ya. Damos, por ejemplo, un nombre, ¿no? Cualquiera puede ser, aleatorio. Damos la fecha. Pucallpa, Perú puede ser. El destino. Lima, Perú. Y la cantidad de pasajeros. 150, ¿no? Y por ejemplo, acá también podemos poner información sobre las irregularidades. Bueno, eso no creo que tenga ninguna irregularidad, ¿no? Solo es un ejemplo. Se guarda automáticamente. Volvemos al base de datos PHP, actualizamos y podemos ver que se ha registrado de forma exitosa. Ahora, acá podemos ver que cómo esto funciona de JFrame de una forma automática. Entonces, esto se da a darle un formato a una fecha de una forma específica. Subimos ahí de nuevo al código. Y ahí con el string también utilizamos y ahí podemos ver que se puede añadir el año, meses y día fecha con string. Esto se va a dar para el mismo formato para poder quizás crear una nueva base de datos y luego importarlo en cada diseño que se ha registrado, ¿no? Años, meses y día, ¿no? Todo recopila de igual forma. Usando el registro de nuevo, se usa el object y usando el list de la misma tabla. Y también no olvidar que este código nos va a servir también para poder usar el getClass usando el select también. Y usamos values para poder, por ejemplo, cambiar o modificar. No olvidar también que usar el botón, nos vamos a hacer de public, importamos también el new, ahí damos, ¿no?, los registros del ID, el value, la matrícula. Seguimos utilizando la lista que se ha registrado y volvemos acá en conversa de controlador y de la misma persistencia de este registro. Estamos ahí para controlador de igual forma. Ahora en el menú damos con lista de visualización. Ahora para poder usar por ejemplo, el botón de graficar, hay un dedo, saca de if también. Ya, ahora nos vamos para utilizar lo cual, por ejemplo, vamos a utilizar un comando de SQL, ¿no? Guardamos de nuevo. Y aquí también ya terminando de explicar la función del botón editar y el código también correspondiente de y seguidamente voy a pasar a explicar la función del botón mismo. De botón a graficar. Sigamos el siguiente paso. En el modo de graficar usamos el botón de lo cual tenemos previamente un comando para SQL para las columnas. No, esto se relaciona con la fecha seleccionada y mostrando el gráfico porque solo, por ejemplo, usamos el select count de registro y también la fecha de partida.
Y ahí podemos, por ejemplo, seleccionamos una fecha seleccionada y se puede visualizar el gráfico. Aunque la fecha en sí solamente porque se da 25 también puede ser para contar con otros registros, ¿no? Se puede ver su matrícula, su origen, el destino, las irregularidades que se puedan apreciar. Y ahora bien, cuando quieren, también se puede establecer, por ejemplo, un gráfico. A ver, vamos a para vuelos. Ahí está, un gráfico comparativo, ¿no? Por ejemplo, esto funciona casi como el anterior, pero solo que no requiere seleccionar por ejemplo, una fecha. Más bien como contar una de las columnas, pero haciendo una select cons para poder agruparlos, y esto sería dentro de la fecha. Y esto nos sirve al editar, que como explica anteriormente, y de igual forma se puede guardar en el base de datos. Vamos a continuar y ahí se puede ver de cada fecha. Del cambia, le damos de nuevo y ahí da las cantidades de viajes, pero ojo que esto sería por fechas. Y ahora, si nosotros queremos, también podemos limpiar datos. O también del mismo modo, editar y damos la fecha y lo volvemos a poner. Por ejemplo, le damos con un nombre, ¿no? Se registró gas. Por ejemplo, el J, no, perdón, dice G y es ASS, ¿no? Da como un nombre, por ejemplo, y podemos también eliminarlo. O también como registro de un modo, pero dentro todo va en un base de datos y se vuelve a reactualizar del mismo modo. En esta parte solo es un distanciado, así que solamente simplemente salimos, ¿no? Y ahí está como registro. Listo, profesor, esto sería todo. Muchas gracias.